De acuerdo, vamos a presentar lo que ha ocurrido esta tarde con Ricardo Morán. Ricardo Morán le ha pedido al Tribunal Constitucional que se reconozca a sus hijos como peruanos. Vamos a escucharlo. Por las condiciones de su padre, mías, las condiciones de su nacimiento, el Registro Nacional de Identidad se niega a que sean inscritos como peruanos. Hemos tratado de apelar su decisión, hemos tratado de pedir una acción de amparo y hasta la fecha, 4 años después de su nacimiento, mis hijos siguen estando en el Perú en una situación irregular. Me da la impresión, por lo que escucho, que no es que RENIEC se niegue a inscribir a sus hijos, sino más bien que usted se niega a dar el nombre de la madre, porque usted afirma que solo usted es, o sea, como que no existe, no existe madre. ¿Ese es su planteamiento? Mis hijos van a saber que su padre los quiso tener con tanto amor y una persona que donó sus óvulos hace muchos años los dio para que ellos pudieran vivir al mundo. Me imagino también que para usted el afecto de su madre es un punto como de seguridad afectiva, ¿verdad? Del que nunca tendrán sus hijos esa posibilidad. Yo soy su única familia, soy su sostén y tienen que estar conmigo. Y yo soy peruano, yo vivo en el Perú, yo pago mis impuestos aquí, amo mi país. Y quiero que mis hijos tengan esos derechos que les corresponden básicamente por ser mis hijos, los hijos de un ciudadano peruano. A ver, no somos expertos y aquí nos acompaña el abogado de Ricardo Morán, Oscar Cubas. Pero uno dice, ok, más allá de cómo hayan llegado esos niños al mundo, son individuos y tienen derecho a la identidad y están acá y viven acá y tienen una persona responsable que es su padre. Entonces, ¿tienen o no tienen derecho a una documentación que avale y que les permita crecer como ciudadanos y, por supuesto, gozar de todos los derechos que un ciudadano tiene mientras desarrolla su vida en nuestro país? Está con nosotros Oscar Cubas, abogado de Ricardo Morán. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bien, usted estuvo en la audiencia y en la audiencia hemos escuchado un poquito lo que decía la magistrada, pero ¿cuál cree usted que es el obstáculo mayor que están enfrentando en este momento? ¿Es un problema de la legislación peruana? ¿Es una manera de la interpretación que se hace de la legislación? ¿Qué está pasando? Sí, bueno, son varios aspectos, son varios temas los que se han discutido y nosotros hemos querido centrar la controversia en la necesidad de tutela. Justamente tú señalas, hay derechos fundamentales que están aquí en consideración y la controversia versa justamente sobre si a los hijos del señor Ricardo Morán, a Catalina y Emiliano, les corresponde o no la nacionalidad peruana. Al reconocer la nacionalidad peruana, también habría el reconocimiento de su derecho a la identidad, de su derecho al nombre, y se les permitiría como peruanos el ejercicio de un conjunto de derechos fundamentales norteamericanos. Ellos nacieron en los Estados Unidos de Norteamérica. Viven en Perú, ¿no? Algunos meses por la normativa, además, la ley de extranjería, ellos están obligados a dejar el territorio, a salir del Perú cada cierto tiempo, ¿no? Digamos, hay un conjunto de consecuencias en lo que respecta al espectro, al ámbito, a la vida de los menores, que si su derecho a la nacionalidad no es reconocido, bien, hay... Digamos, ¿qué consecuencias? Por ejemplo, el vivir como extranjero conlleva a que no puedan gozar de un conjunto de, digamos, de beneficios, de condiciones que todos los peruanos tenemos. Por ejemplo, ellos no tienen salud, a pesar de que Ricardo Morán es ciudadano peruano, tiene una empresa, tributa en Perú, sus hijos no tienen salud, ¿no? Claro, eso no implica que porque tenga capacidad económica pueda costear un seguro privado, no les corresponde. No les corresponda. No, tienen derecho a estar bajo, ya sea el seguro integral de salud o incluso, digamos, todos los beneficios que como peruano les corresponde. Digamos, cuando crezcan, si la situación no es remediada ahora, ellos van a estar obligados a dejar el territorio, dependiendo de la legislación, lo que establezca cada 3 meses o cada 6 meses. Digamos, no van a poder ejercer un conjunto de derechos o derechos civiles y políticos, ¿no? Si quisieran, por ejemplo, ser candidatos, ¿no? Son niños que se están formando en el Perú, aman el Perú y hay la negativa de RENIEC. Preguntabas con respecto a cuál es la complicación.
Hay una complicación en términos legales. Es el artículo 20, los artículos 20 y 21 del Código Civil que establecen que para efectos de inscribir a un menor, el padre tiene que brindar el nombre de la madre, pero es que el apellido de la madre. Entonces, nosotros presentamos toda la documentación, las partidas de nacimiento de los menores, pero cuando presentamos esa documentación no se nos señaló ese aspecto, no se nos señaló, ya habiendo conocido y habiendo indagado sabíamos que íbamos a tener esa complicación. Se recibió una comunicación señalando esa observación y que teníamos que cumplir con brindar el apellido de la madre. Y señalamos que no era posible porque se desconoce el apellido de la madre, porque los niños han nacido en base a una técnica de gestación subrogada. Claro, entiendo que RENIEC lo que pide es la identidad de la madre. Ahora, yo me pongo a pensar qué ocurre, doctor, con el caso de una mujer, por ejemplo, que queda embarazada, no sabe cómo, producto de una violación o de una relación de la que no recuerda y finalmente decide, quedó embarazada y va, porque no creo que no exista casos de esa naturaleza, da a luz e inscribe al hijo con sus dos apellidos. Correcto. La norma permite a las mujeres registrar a sus menores hijos. ¿No le están pidiendo el nombre necesariamente del padre? No. No le dicen, ¿quién es el papá? No. Y entonces, claro, justamente si la ratio decidendi de la norma, si la razón de ser de la norma es proteger el derecho a la identidad genética de los menores, en el caso de las mujeres, ellas sí pueden, en el caso de los si una casos de los mujer papás, no. en el Perú, digamos, fertiliza, quiere tener sus hijos, ha congelado sus óvulos y finalmente luego lo que quiere es un donante, ¿no? Un donante, pero no conocer la identidad del donante. Se embaraza, tiene los hijos, ¿los podría inscribir como peruanos? Los podría inscribir, sí. Entonces, la norma debería aplicar, es ser correspondiente, Correcto. es más o menos lo mismo. El derecho a igualdad ante la ley. Derecho a igualdad ante la ley. Nosotros hemos, uno de los argumentos, porque hay conculcación de un conjunto de derechos, ¿no? Nacionalidad, que tiene incidencia en el derecho a la identidad, tiene incidencia en el derecho al nombre, señalamos en un conjunto de derechos civiles y políticos. El propio Tribunal Constitucional en sentencias previas ha establecido además que cuando no se otorga un documento nacional de identidad, que es lo que se pide además en este caso, hay una afectación de la propia libertad personal. Ahora, entiendo que la ley no admite esto en el caso de los hombres. Correcto, pero existe la posibilidad, y la Constitución lo establece, de aplicar control de constitucionalidad. Es decir, los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defectos o vacíos de las normas y se permite que en determinadas situaciones, para poder resolver los distintos conflictos intersubjetivos de derechos que se plantean como este, es inaplicar la norma al caso concreto. El artículo 138, segundo párrafo de la Constitución, consagra esta potestad de los jueces. Entonces, si se encuentra incompatibilidad entre una norma de rango legal y la Constitución, pues se prefiere la Constitución. Pregunta, la ley prohíbe que un padre que ha tenido los hijos con los métodos que ha utilizado Ricardo Morán para tener a sus hijos, digamos, prohíbe esa posibilidad de paternidad. No, el tema es expresamente. No, es que el Estado no ha reconocido simplemente las técnicas de gestación subrogada. Por eso, a eso voy, a que en el fondo, cuando se redacta la Constitución, que se redacta en realidad en principios, eso es lo que debería ser una Constitución, que consagre y defienda derechos y principios. Caramba, todo avanzó. Así como la presidenta que estamos viendo hoy puede viajar y llevar su laptop y decir yo despacho de manera remota porque la Constitución no lo contemplaba y en esa época no, pues en la época tampoco había conocimiento de estas nuevas técnicas que hay para poder traer hijos al mundo. Que además garantizan derechos fundamentales. El derecho a fundar una familia, el derecho fundamental además a la reproducción. Ricardo tenía el deseo de ser padre y ese deseo él lo ha podido llevar a cabo. Entonces, y ha fundado una familia y esa familia merece igual protección ante la ley. Y lo que está viendo aquí es un desconocimiento, la negativa por parte de RENIEC. Más de 4 años, los niños tienen 4 años, 3 meses. Y todavía viven están como chiquitos, extranjeros en su propio país. ¿Esto tiene alguna afectación psicológica? Pregunto porque son todavía pequeños, pero esto se va a complicar. Más adelante sí podría tener una mayor incidencia, ¿no? ¿Y para cuándo se ha dejado la decisión del tribunal? A ver, ya se ha llevado a cabo la vista de la causa. Los jueces, normalmente hay una suerte de división de trabajo. Uno de los magistrados es el ponente, presenta una ponencia, es debatida con los demás magistrados, ¿no? Sí pueden estar de acuerdo en determinados fundamentos jurídicos, de repente discrepar
pueden establecer votos singulares y van a votar, ¿no? Luego ya esto se publicaría, ¿no? Esperaríamos que en algunas semanas, ¿no? Vamos a ver. 2 o 3 Escuchemos un momento más de la alocución de Ricardo Morán al respecto. Yo creo que los hijos no deben ser afectados por las acciones de los padres, señor presidente. Y mis hijos no tienen la culpa de nada. Y sin embargo, están aquí en el Perú en una situación irregular, están aquí en el Perú sin poder tener acceso a los derechos que les corresponden, a tener una partida de nacimiento, a tener un DNI, a tener un pasaporte. Están en la obligación de tener que abandonar el país periódicamente para no sobreextender su visa, cosa que han hecho más de una vez. Y lo confieso públicamente, porque no nos dejan ninguna otra opción. A ver, estas técnicas ya se practican en el Perú. Se practican en el Perú, pero no hay un amparo. Un proyecto el año 2015 que se trabajó y se intentó consensuar, pero lamentablemente el Congreso no debate estos temas, ¿no? Digamos, hay bastante retraso, ¿no? En ese aspecto. Nosotros no hemos querido centrar porque claramente existe la obligación del Estado de adoptar disposiciones de derecho interno a efectos de poder garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y el Congreso tendría la obligación de debatir estos temas a efectos de poder satisfacer, ¿no? de tutelar y garantizar los derechos fundamentales, ¿no? No lo hace. No hemos querido, no hemos solicitado en la demanda de amparo que se exhorte, que el TC exhorte al Congreso para que lo haga, porque podría ser que se desvíe la controversia, ya que se sientan los magistrados en la libertad de poder resolver, pero centrándose justamente en la necesidad de tutela, en la obligación que tienen de garantizar los derechos. El tema aquí es la nacionalidad, porque esos niños ya tienen una partida de nacimiento, tienen un nombre, tienen una inscripción, lo único que quieren tener la nacionalidad del país en el que viven y en el que van a crecer. Y que le corresponde, porque justamente Ricardo Morán es ciudadano peruano y les corresponde la nacionalidad peruana. Y el hecho que ellos gocen de nacionalidad norteamericana no implica que no les asista el derecho, porque uno de los magistrados ha adoptado esa posición, al menos lo ha hecho saber en la audiencia, ¿no? No, acá no hay un tema no son apátridas, ellos gozan de nacionalidad norteamericana. Independientemente de ello, los niños tienen derecho a que se le reconozca la nacionalidad peruana y al reconocer la nacionalidad peruana se le va a reconocer un conjunto de derechos fundamentales. De acuerdo, y eso es lo que se espera. Yo le agradezco mucho que haya estado aquí explicándonos el tema. Como yo decía al inicio, no somos especialistas en legislación, pero vamos, la ciencia evoluciona y si ya es posible, digo yo, para las mujeres recurrir a este tipo de métodos y no tener problema a la hora de inscribir a sus hijos, ¿por qué la ley no se adapta a los tiempos que vivimos y de una vez se pone al día para evitar este tipo de situaciones? Vamos a esperar la decisión del tribunal con mucha expectativa y seguramente estaremos conversando nuevamente. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa.